Hoy les voy a hablar sobre lo que significa la humanización desde el punto de vista de un equipo multidisciplinario e internacional para nuestros pacientes en cuidados intensivos, tanto adultos como niños y como neonatos. Yo siempre cuando comienzo esta conferencia llamo a la reflexión y recuerdo lo que era la terapia intensiva hace 40 años atrás, 35 años atrás, cuando comencé a trabajar como enfermero. Y en el humor de los intensivistas y en el humor del ambiente médico, nosotros le llamábamos en ese momento a la terapia intensiva el cementerio de los elefantes. ¿Y por qué le llamábamos el cementerio de los elefantes? Porque era allí a donde los pacientes iban a morir. ¿Y por qué iban a morir? Porque en ese momento la especialidad no estaba desarrollada como una especialidad. Los médicos que atendían a los pacientes en ese momento eran médicos clínicos o internistas, porque no existía la especialidad de terapia intensiva, y tenían un alto porcentaje de mortalidad todos los pacientes que ingresaban. Luego, con el paso del tiempo, eso se ha ido revirtiendo, gracias a Dios, y hoy podemos decir que más de un 90% de los pacientes que egresan de la terapia intensiva egresan vivos y en muchos casos recuperados. Todo eso gracias al avance tecnológico y científico que ha tenido la especialidad y la medicina en general y la especialidad en particular, porque no nos olvidemos que la unidad de cuidados intensivos es el sector de mayor complejidad, tanto en lo tecnológico como en el recurso humano con que cuenta una institución de salud. Pero en ese devenir, o en ese avance científico y tecnológico que hemos tenido en los últimos años, también, además de tener este beneficio, también tuvimos algunas dificultades. Y esa dificultad es que en algún momento nos hemos transformado en administradores de cuidado de manera serial. Y hemos dejado de lado el pensar, el sentir y el tratar a nuestros pacientes como lo que son, seres humanos. Porque si no, no estaríamos hablando de humanización. Porque el paciente es humano, nosotros somos humanos. Entonces, ¿qué pasó? Algo está pasando. Y veamos este video para que podamos reflexionar. La experiencia en la UCI es una experiencia muy angustiosa para cualquier persona. Para mí fue especialmente angustiosa por muchos motivos. El despertarte en un lugar sin poder hablar, sin poder comunicarte. Yo no podía hablar porque tenía hecha la traqueotomía y estaba intubada, conectada, enchufada. No tenía forma de comunicarme. Es malo, la mezcla de miedo y dolor es verdaderamente horrorosa. No, el miedo es porque no sabes lo que te ocurre, ni cómo estás, ni cómo vas a quedar, ni... El miedo es, más que miedo, es terror a que no sabes lo que te ha ocurrido, lo que te está ocurriendo, lo que te va a ocurrir, lo que hay fuera, lo que no hay. Estás completamente indefensa. En una UCI tú eres un objeto, eres un trozo de carne. El paciente se despersonaliza. Probablemente si no fuera así, sería imposible o sería muy difícil que nos salvaran la vida las personas que hemos pasado por ahí. Fue una experiencia muy dura, muy dura. Yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Todo lo que ves es desgracia, todo lo que ves es sufrimiento. Yo recuerdo perfectamente personas, situaciones. A mí me dijo el médico de la UCI que me atendió que la mayor parte de la gente que pasa por la UCI en una estancia larga tiende a olvidarlo por el estrés postraumático que te produce la propia estancia en la UCI. Es que yo me acuerdo de los nombres de las personas que estaban allí. Es que yo me acuerdo de algunas cosas y yo recuerdo estar yo en mi cama y él en la misma situación que yo, pero él sin poder, y yo le veía a él que él no dejaba de llorar. O cuando alguno estuvo a punto de morirse y entonces venían y le aspiraban. Y vivir en una situación en la que todo lo que tienes alrededor es muerte o es personas luchando para no morir y médicos y enfermeros luchando para que esas personas no mueran, en la UCI es verdadera. A mí me dijo el médico que la UCI es la antesala del infierno y a veces es el infierno mismo. Qué tremendo escuchar un relato de un paciente y que justifique que
es necesario de que los pacientes se despersonalicen para poder salvar su vida. Qué triste que digan que los pacientes son tratados como un trozo de carne. Qué triste que un paciente justifique esa falta de trato humanizado y de despersonalización por parte del recurso humano. Eso no debe suceder nunca. Yo vengo trabajando ya hace 6 años con un proyecto internacional que se denomina Proyecto JUSI, con H, de Humanizando los Cuidados Intensivos. Este proyecto nació en el año 2014 en el Hospital de Torrejón de Madrid. Su creador es el doctor Gabriel Heras, un médico intensivista que actualmente es jefe de una UCI en un hospital en Granada. Y él sostiene de que nosotros, a través de la humanización, brindamos el cuidado de lo invisible, el cuidado de lo que no se ve, el cuidado de lo intangible. Y eso que te penetra por la piel y que es el trato que te debe brindar el equipo de salud. Este proyecto ha ido creciendo y ha sido aprobado por distintas sociedades científicas a lo largo de todo el mundo. ¿Y qué es el proyecto JUSI? El proyecto es una idea y nosotros proponemos que nos paremos dentro de la UCI y miremos y pensemos en 360 grados. Para nosotros se trata de hacer una visión integral de la situación actual de cada una de nuestras terapias intensivas para mejorar la atención en cuanto a los pacientes, a la familia y a los profesionales. Y también es un proyecto multidisciplinar internacional de investigación, porque a partir de acá se han generado muchos trabajos de investigación, que incluso algunos de ellos están publicados a nivel internacional, sobre la humanización en la terapia intensiva. El proyecto tiene objetivos claros. El primero es humanizar los cuidados intensivos, servir de foro y punto de encuentro entre pacientes, familiares y profesionales, difundir los cuidados intensivos y acercarlos a la población en general, y fomentar la formación de habilidades de humanización, comunicación, relación de ayuda, escucha activa, compasión, etcétera, etcétera. ¿Quién puede integrar el proyecto JUSI? Cualquier miembro del equipo de salud. Enfermero, médico, personal de traslado, personal de limpieza, administrativo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapista físico, kinesiólogo, cualquiera. Estas son algunas de las personas. Algunos son del equipo de España, otros son del equipo de Latinoamérica, que han ido integrándose, abrazando el proyecto e implementando el plan de humanización en cada una de sus terapias. Obviamente, como le dije en su momento, para eso se requiere un equipo. Esto comenzó en Madrid y se diseminó por toda España y luego lo hizo por todo el mundo. ¿Qué proponemos desde el proyecto JUSI o proyecto de humanización? Nosotros proponemos un cambio de paradigma de la medicina del siglo XXI. Ese paradigma de la medicina sostiene que los cuidados deben estar centrados en el paciente y nosotros sostenemos que los cuidados deben estar centrados en la persona o en las personas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de las personas? A los 3 ejes principales de la humanización: el paciente, los profesionales y los familiares. En esto basamos la humanización de las terapias intensivas. Son los 3 pilares de la humanización. Y lo más difícil siempre es conseguir que las autoridades sanitarias se sensibilicen ante esta situación y acompañen. Pero eso, por suerte, no ha habido grandes dificultades. En Madrid, en la Consejería de Salud de Madrid, junto al proyecto JUSI, han elaborado un plan de humanización que nos permite guiarnos en todo el proceso de humanización. Este plan está disponible en la página de internet del proyecto JUSI en formato PDF y es absolutamente gratuito. ¿Cómo implementamos este plan? Para poder implementar este plan, nosotros tenemos que repensar a la organización para adaptarla a la atención centrada en las personas, no en el paciente, sino en las personas. Y estas son las 8 líneas de acción del proyecto JUSI. Las 4 primeras líneas están relacionadas al paciente, a la comunicación, al bienestar del paciente y al bienestar de la familia integrada al equipo de salud. El primero de ellos promueve la UCI de puertas abiertas. Ya vamos a ir desarrollando rápidamente cada una de estas líneas. El quinto está dedicado exclusivamente al equipo de salud o a los profesionales. El sexto, prevenir el manejo y el seguimiento, prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-UCI.
el síndrome que sufren los pacientes cuando salen de una terapia intensiva. Séptimo, proponer una infraestructura humanizada. Muchas terapias intensivas se abren de acuerdo al lugar con el que se disponen en las instituciones y no se las crea desde cero con un equipo humanizador para poder dar a cada cosa el lugar que necesita. Y la última línea de acción está referida a los cuidados al final de la vida, fundamentalmente a eso. ¿Cómo logramos nosotros implementar este plan de humanización? A través de este manual de buenas prácticas de humanización. Este manual de buenas prácticas tiene líneas estratégicas, tiene 159 recomendaciones de buenas prácticas y cada una de ellas, como ustedes ven, distintos colores, cada una de ellas está relacionada a la línea de acción del proyecto UCI. La primera de ellas, que dice UCI de puertas abiertas, presencia y participación de los familiares. Respecto de eso, nosotros tenemos una necesidad sentida de aproximadamente un 60% de los pacientes que requieren eso. Y acá tenemos un nuevo paradigma en la UCI pediátrica que ya se viene implementando y que fue una de las primeras UCI que sin estar en un plan de humanización, iniciaron acciones de humanización. En toda UCI pediátrica, cualquier paciente tiene el derecho de estar acompañado por sus padres o tutores legales, con independencia de la patología que el niño presente. Ese es un derecho del niño. El niño, si para un adulto estar en una cama de terapia o de una UCI significa un ambiente hostil que le produce miedo, angustia, inseguridad, dolor, ni temor a morirse, imagínense lo que representa para un niño. Eso duplicado. Esto nosotros no lo podemos sustituir, por más empáticos, por más capacidad de escucha activa, compasión que tengamos con nuestros pacientes. La mano de la madre o del padre que sostenga a un niño sufriente, crítico, que está atravesando un momento de salud crítico, no se lo puede reemplazar con nadie. Podemos tener la mejor incubadora, podemos tener los mejores equipos, podemos ser los mejores enfermeros, pero la mano de una madre de un neonato o de un padre de un neonato, a nada se la puede sustituir, con nada se la puede sustituir. Esto es irreemplazable y eso significa abrir las puertas de la terapia intensiva. Porque nosotros venimos con estos carteles. UCI, prohibido el paso. Cerramos las puertas y las 24 horas del día el paciente solamente puede ser visitado por su familia 1 o 2 horas al día. Eso produce a la familia una sensación de angustia tremenda. Cuando nosotros abrimos las puertas de la UCI para trasladar a un paciente, estas son las caras de la familia. Ahora, y la cara de angustia, dolor, zozobra y de no saber qué es lo que le vamos a decir, que su paciente ha muerto, que su paciente está mejor, que su paciente está peor, que su paciente es trasladado a otro servicio. Esas son las caras con las que nos encontramos en las salas de espera en la actualidad. ¿Y cuál es el peor lugar del mundo para la familia de los pacientes? Justamente, las salas de espera, que son lugares incómodos, lugares colmados de dolor, de angustia y de sufrimiento. Veamos ahora lo que se representa ser familiar de un paciente enfermo. Vivía en un mundo perfecto. Pero cuando menos te lo esperas, la vida te pone a... Esperen que no sé por qué no se pasa el video. Vivía en un mundo perfecto. Pero cuando menos te lo esperas, la vida te pone a prueba. ¿Sí? Quizás este pequeño video, esta pequeña imagen, a ustedes le llamen a la reflexión y podamos entender mejor que la familia
nunca es la visita. La familia es la familia y que la familia nunca está preparada para hacer la visita. La familia tiene una vida normal y de pronto sucede un accidente, un imprevisto o una agudización de una enfermedad y te llaman por teléfono y te dicen que tu familiar está grave en una terapia intensiva. A partir de ese momento, su familia pasa a ser la visita, que no es la visita, es la familia del paciente. Entonces, nosotros, como para poder humanizar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dedicarle la mejor atención posible, con el mayor respeto, procurando siempre la cercanía, el trabajo en equipo y un trato humanizado a todos los pacientes y familiares de los pacientes confiados a nuestros cuidados. La segunda línea estratégica está referida justamente a la comunicación. La comunicación se refiere a la comunicación entre el equipo, la comunicación referida a la información que le brindamos a la familia y la comunicación que establecemos con el paciente. Los padres de niños con cáncer podrán estar las 24 horas en la UCI con sus hijos. Tras 6 años de lucha, los progenitores pueden estar todo el día con sus pequeños. Esto está disponible en España. En la mayoría de los países se ha adoptado una situación similar y ese es un derecho. No tendría que haber lucha por eso. Es un derecho de que los niños puedan estar acompañados en una terapia intensiva por su familia. Y ese mismo derecho lo tienen también los pacientes adultos. Nosotros tenemos que luchar por tener una UCI de puertas abiertas. Pero como entendemos que no es fácil pasar de una UCI de puertas cerradas a abiertas, porque lo primero que tenemos que modificar es la cultura organizacional, que es lo más difícil de modificar en una institución. Para eso tenemos que capacitar al personal y mostrarles las conveniencias de tener una UCI de puertas abiertas. Para poder pasar a la UCI de puertas abiertas, generalmente aconsejamos pasar a una UCI con flexibilización de horarios. ¿Qué significa esto? Si yo tengo horario de visita al mediodía, a las 12 y a las 19, entonces lo que voy a hacer es a las 12 abrir las puertas de la UCI para que pase su familiar y pueda permanecer hasta las 19, hasta las 20, hasta las 21. Esa es una flexibilización de los horarios. Estas son, por supuesto que cuando abrimos las puertas de una UCI no significa que vamos a abrir las puertas para que sea una peatonal. No, abrimos las puertas con una serie de pautas, normas que la familia debe respetar y cumplir. Estas son las normas del Hospital de San Juan de Dios en Córdoba, España, de una UCI con horario flexibilizado, y este es del Hospital Gregorio Marañón, de una UCI de puertas abiertas, y son las normas que la familia debe respetar y debe cumplir. El proyecto JUSI propone que las salas de espera no existan más y se transformen en salas de estar. Calculo que en un par de horas nos volvieron a llamar para avisarnos que lo tenían que entubar. Entonces, pues bueno, yo mi interés era entrar también para explicarle, sobre todo a nuestro hijo, decirle que era lo mejor, que iba a sufrir menos y darle transmitirle esa tranquilidad, ¿no?, que creo que era necesaria antes que lo durmieran, que además nos iba a enterar, explicarle un poco cómo iba a ser la técnica y así hacerle sentir más tranquilo. Entonces, cuando entré, lo primero que me dijo es que se había sentido morir, que no lo dejara más solo. Uf, es que se me mueven cosas. Eso fue tal cual. Entonces, bueno, o sea, dije que bueno, así fueron las cosas y bueno, siguieron el procedimiento. Y en ese momento, una enfermera, sensiblemente también emocionada, me pidió disculpas. Me pidió disculpas de haberme hecho marchar, porque vio la angustia y el sufrimiento y el miedo de que se iba a morir. Y yo solo agradecí. Bueno, se dan cuenta lo importante que es que el paciente esté acompañado por sus familiares. Hay momentos en los que los pacientes son sometidos a procedimientos invasivos y no es lo mismo ser sometido a un procedimiento invasivo estando solo en una UCI con personal desconocido a estar con tu madre o con tu padre que te sostenga de la mano, te dé fuerza, te dé ánimo y te dé tranquilidad o seguridad. Entonces, nosotros tenemos que promover una UCI humanizada y con toda la tecnología disponible para que se puedan implementar acciones de humanización.
¿Por qué no voy a permitir el uso del televisor, del celular, de la computadora? ¿Por qué no? Si el paciente quiere ver un partido de tenis, un partido de fútbol. Esas son acciones de humanización que no requieren inversión de dinero ni ninguna inversión económica. Cuando nosotros las detectemos, tenemos que intervenir para que siempre se logre esto. Y lo más importante es la comunicación, porque estamos hablando del punto de vista de la comunicación. La comunicación siempre debe ser adecuada, con el lenguaje adecuado, con las preguntas responder las preguntas que la familia necesita saber, y nosotros tenemos que entender que somos parte importante en la vida de esa familia, de un paciente que se encuentra grave, y más aún si ese paciente ha fallecido. Esto se lo resumo con este relato en este corto video. When you walk into a room to tell someone that their loved one has died, it's more than just a list of bullet points you've memorized. Yours is the face they will remember for the rest of their life. They were fine before they met you. They picked up their children from school, they made dinner, and they got a call. The police showed up at their door and brought them here with those children to this room so that you can give them the worst news of their entire life. You are changing this person's life forever. You are responsible for this moment. For the instant that person goes from wife to widow is you. All you, nobody but you. So this person isn't an inconvenience. They are not a box on a list to be checked off. You are a part of their life now. Your words, your face. So take that seriously and recognize the importance of your role. And respect the fact that that person's pain is the biggest thing in the room. You got it? De eso se trata cuando hablamos de la mejora de la comunicación. No hay nada ni nadie más importante al momento de comunicar que la familia. La familia debe entender todo lo que sucede con el paciente. Y si el paciente está en condiciones de entenderlo, también, porque existen leyes que avalan los derechos de los pacientes. Y entre eso, el de conocer todo lo que nosotros hacemos con respecto a él. Y después tenemos distintas formas de intervenir en la terapia intensiva con acciones de humanización, como por ejemplo la musicoterapia, que ya está más que probado, y estudios científicos publicados respecto de la musicoterapia en la terapia intensiva. Algo más difícil, ¿por qué no le vamos a dar de mamar a un recién nacido si su madre está en terapia y no tiene una patología que le prohíba? Claro que lo podemos hacer. Esta fotografía es de una mamá con su hijo en un hospital materno-infantil de la provincia de La Rioja, en Argentina. La terapia asistida con animales, bueno, ese es un tema para charlarlo largamente en otra charla, en otra conferencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no si su mascota... Hay personas que no tienen hijos o que viven solos y viven solo con su mascota. ¿Y cuántas veces consideramos a nuestras mascotas como miembros de la familia? ¿Por qué no voy a respetar la voluntad del paciente? Bueno, hay normas también que cumplir y que respetar para que los pacientes puedan recibir su mascota. Nosotros tenemos, sobre todo en los hospitales públicos, pacientes con patologías crónicas graves que no van a salir de la terapia intensiva, como por ejemplo pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que es progresivo, y que ellos viven en el campo, donde no tienen energía eléctrica, donde no tienen posibilidad de estar conectado a un respirador. Entonces el paciente está condenado a morir en un hospital. ¿Y yo le voy a prohibir todo esto? No, de ninguna manera. Por eso no entendemos que la gente se asusta de las nuevas ideas, cuando en realidad nos tienen que asustar las viejas ideas, esas que no nos permiten cambiar, esas que no nos permiten crecer, esas que no nos permiten humanizar. Miren esta terapia, este hospital diseñado para niños. No debe haber ambiente más hostil para un niño que ver personal con delantal blanco y paredes blancas. Sinónimo de hospital, enfermedad, inyectable, dolor, sufrimiento. ¿Por qué no con tan poco dinero podemos transformar esta sala de tomografía en una sala agradable y hasta fantasiosa para el niño? Claro que lo podemos hacer. El quinto eje, que es el equipo de salud, es uno de los más importantes.
Acá en el cuidado del personal de salud tenemos que sensibilizarnos sobre el síndrome de desgaste profesional y la prevención del desgaste. El tan temido síndrome de burnout, el desgaste profesional. El equipo de salud, generalmente los enfermeros, no sé en su país, pero en el mío, enfermería se caracteriza por tener doble y triple empleo. Entonces pasan de un lugar a otro, lo cual no solo genera un cansancio y un agotamiento físico y mental, sino que si le sumamos todo lo que significa la tarea dentro de la terapia intensiva, trabajar con pacientes críticos, inestables hemodinámicamente, con las emergencias que suceden en la UCI todo el tiempo, el cambio de terapéutica, tratamiento, es un estrés tremendo. Entonces el personal de la UCI es el hospital más expuesto o más propenso a sufrir síndrome de burnout dentro de cualquier institución hospitalaria. ¿Y qué hacemos nosotros como equipo de salud? Le pintamos en la pared y este círculo para que golpee la cabeza aquí, no podemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar, formar y apoyar al equipo de salud. Primero con la capacitación y después con distintas acciones simples. Media hora en la UCI, yoga, un profesor de yoga. Trabajar con un psicólogo del hospital con las técnicas del mindfulness dentro de una terapia intensiva o traer a alguien que ejecute instrumentos y toque música dentro de una UCI. Son muchas las acciones, pero fundamentalmente están basadas en la capacitación. Y también el personal de salud y sobre todo en estos tiempos en los que vivimos están expuestos a las agresiones. Personal salud, cuando se muere un niño, cuando se muere un adulto, cuando se muere un neonato, muchas veces son agredidos por los familiares, más que injusto, por supuesto. Otra línea estratégica, el síndrome post-UCI. Eso es clave en el manejo de la prevención, el tratamiento y el seguimiento. Y una de las principales acciones para evitar eso, tenemos varias, ya lo vamos a ver, una de las principales acciones es sacarlo al paciente de su ámbito hospitalario, de su cama, que está mirando el techo y las luces todo el tiempo, donde pierde la noción del día, si es noche, si es día, si hace frío, si hace calor, pierde el tiempo, la noción de la hora, no saben nada. Entonces se crearon estos famosos paseos que les llamamos paseos que curan. Organizamos una excursión. Parecía que, vamos, sacarme de allí era peligrosísimo, porque yo tenía allí más seguridad que a mí, un enfermero, el pulsómetro que se separaban de mí. Y allí organizamos una excursión a la UCI a conocer a y fue, vamos, el mejor momento de mi vida. ¿Qué te hubiera parecido que en aquellos momentos, en algún instante durante tu ingreso, te hubieran sentado en una silla de ruedas y te hubieran dado un paseo fuera de la UCI para ver, pues no sé, por las ventanas, dar un paseo, ver a tu familia, para luego volver a entrar un ratito después? Agradecido, te da vida. Yo lo primero que hice nada más salir de la UCI, cuando me llevaron a la habitación, me cogí el gotero y andar por los pasillos, andar. No, me ha venido estupendamente porque adentro estaba agobiado, completamente agobiado, y aquí se ve el campo, se ve un paisaje estupendo, y además que esto da vida. ¿Cómo que da qué? Vida en directo, porque dentro de vida casi que vida artificial, me dio en la UCI. Muy bien, muy bien. Es que queda igual que siempre ha estado. Muy bien. Antonio, saluda. Estamos bien, ¿no?
Los pacientes lo resumieron con una sola palabra: paseos que curan. En un hospital pediátrico, y dígame si esto no es una acción de humanización, el niño está jugando y permanece dentro del hospital con su tratamiento medicamentoso. Acá exactamente lo mismo. Es cuestión de tener ingenio, creatividad y la voluntad de hacerlo. La línea estratégica, cuidados al final de la vida, lo cierto es que nosotros salimos de la universidad sin la formación para lidiar con el dolor, el sufrimiento, la agonía, la muerte de los pacientes. Y eso ocasiona serias consecuencias para el equipo de salud. Creo que el mantra que predomina en intensivos en general, sobre todo en los médicos, y no los que estáis aquí, pero los que no han venido, es: este paciente no se me muere en mi turno. Este es el mantra. Bien. Esta persona hay que mirarla con compasión, porque este no se me es que esta persona está siendo un impostor, se ha puesto en lugar de Dios y esto es bastante difícil. Y además siempre acaba fatal, porque como se deba morir, va a quedar muy tocado. Solamente las personas que yo el cambio de mantra que os propongo es, como vemos que va a morir, vamos a juntos procurar que muera bien con los suyos y bien acompañado. Este es un buen cambio de mantra que yo os propondría. A veces no podemos, doctores, cambiar la forma límites a la falta de límites. En cuanto a los cuidados finales de la vida, tenemos que recibir capacitación y formación específica, tenemos que acudir a la sedación paliativa, tener registro de instrucciones previas, horarios flexibles, soporte emocional, paciente, familia y equipo de salud, tener protocolo de limitación del esfuerzo terapéutico y protocolo sobre los cuidados que recibe el paciente al final de la vida. Decisiones en los cuidados al final de la vida. Estamos todos en el mismo equipo, todos pensamos igual. Para solventar estas diferencias que existen en el equipo, los programas formativos multidisciplinares pueden ayudar a los profesionales de la salud a trabajar conjuntamente con mayor coordinación, beneficiando tanto a los pacientes como a la familia y proporcionando cuidados de calidad al final de la vida. El duelo, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso único y es irrepetible. Se lo define como una reacción adaptativa natural, normal y esperable ante la pérdida de un ser querido. La muerte de un recién nacido o de un niño requiere del acompañamiento de los profesionales de la salud. De igual modo en los adultos. ¿Cuáles son las acciones inminentes ante la muerte de un niño? Usar el nombre del niño o bebé cuando nos referimos a él. Facilitar el contacto con los padres siempre que sea posible. Los padres no son visita en la UCI neonatal o pediátrica, ya lo hemos hablado. Identificar características propias del niño y compartirlas con los padres. Referir lo que le gusta y le disgusta a su hijo, describiendo su personalidad. Permitir personalizar la incubadora o la cuna con un juguete lavable, con un dibujo de los hermanos o con una simple fotografía de la familia. Brindarles a los padres siempre la posibilidad de sacarse una foto con su hijo si lo desean. Favorecer la visita de la familia, que se incluye una visita semanal de los abuelos y los hermanos a la terapia, y los horarios deben ser flexibles. Enviarle a los hermanos un papel con las huellas, contorno de los pies o de las manos del bebé o del niño. Dejar siempre en la unidad una muda de ropa del niño o del neonato. En el plan de humanización de la asistencia sanitaria se ha detectado que el 27% manifestó que el lugar donde más necesidades de humanizar hay es en la terapia intensiva. Lo más increíble es que es el 70% de las actividades son gratuitas, solo dependen, las actividades de poder humanizar me refiero, perdón, son gratuitas, solo dependen de la actitud, de la decisión y de la voluntad de querer hacerlo. Y solo el 30% requieren de una inversión económica. El índice de humanización en hospitales infantiles es una herramienta que permite medir cuantitativa y cualitativamente el nivel de humanización de los hospitales pediátricos o de aquellos con servicios de pediatría o de terapia pediátrica. Si nosotros logramos que la humanización sea como cuando tiramos una piedra en el agua y se expanden en la onda de esa piedra, vamos a lograr lo que sostenemos, la hipótesis que sostenemos desde el proyecto,
que si en el corazón de la atención tecnológica, que es la terapia intensiva, se logra mandar el mensaje y se elaboran nuevas recomendaciones sobre trato humanizado, el resto de las especialidades del hospital se van a adaptar y van a extender la humanización a todos los profesionales de la salud. Y por último, porque ya debemos estar justo de tiempo, si es que no me he pasado, me gustaría hacerles una pregunta sobre por qué están ustedes hoy sentados acá, escuchándome a mí hablar sobre humanización. Y yo les voy a responder con este video. Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Pink spotted teardrops on my shirt. Told you I'd let them go. And that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll call you after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold you. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Oh, give me love. 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 My mind, my mind. Give me love. Give me love like never before. Lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call you after my blood is drowning in alcohol. No, I just wanna hold you. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Give me love, give a little time to me. Burn this out, we'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Give me love, 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 my mind, my mind, my mind. Give me love, my mind, my mind, my mind. Give me love, my mind, my mind, my mind. Give me love, my mind, my mind, my mind. Give me love, my mind, my mind, my mind. Give me love, my mind, my mind. Love me, love me. Give me love, give me love, give me love.
Give me love, mama, give me love, give me love, mama, give me love, mama, give me love, mama, give me love, mama, Bueno, ustedes están sentados ahí porque son personas que un día decidieron estudiar una carrera en la cual se dedicarían a cuidar a personas que requieren ser cuidados por otros humanos. Muchas gracias.